Hola, hoy hablaremos sobre el design thinking. ¿Por qué es tan importante en un emprendimiento o en una empresa que tiene algún servicio o un producto en el mercado? Hablaremos sobre el design thinking, su ámbito de aplicación, algunas características del design thinker y sobre todo el proceso que tiene esta disciplina. El cliente como punto clave del negocio. Cuando hablamos de innovación o de llevar algún producto innovador al mercado, es un error pensar que el cliente no sabe lo que necesita. En realidad ellos sí saben qué necesitan. Lo que debemos hacer como design thinker o emprendedor o como un dueño de empresa es saber cómo identificar esta necesidad subyacente dentro de la necesidad expresada del cliente. ¿Qué es el design thinker? Es aquella persona o profesional que está especializado en esta disciplina del design thinking y además es quien está capacitado para introducir esta disciplina en el proceso de innovación de las organizaciones. Para entender mejor esto, tomaremos el ejemplo de Henry Ford. Henry Ford, en 1903, introdujo los automóviles más sencillos y baratos para el consumo masivo de la familia media americana. Anteriormente, en 1885, el alemán Benz ya fabricaba automóviles, pero estos eran muy caros. Henry Ford alguna vez dijo: si le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, ellos hubieran respondido caballos más rápidos. La frase no quiere decir que los clientes no sepan lo que necesitan. Henry Ford supo entender esa necesidad subyacente dentro de la necesidad que expresaron. Identificamos entonces necesidad expresada y necesidad subyacente. La necesidad expresada dentro de la frase es la siguiente: caballos más rápidos. Y la necesidad subyacente: recorrer mayor distancia en menor tiempo. Para facilitarnos más en esto, debemos poner al cliente como punto clave del negocio y sobre todo empatizar con ellos. En países asiáticos como China, Japón, países europeos como Alemania, España y Rusia, un país euroasiático, viven en una actualidad llamada modernidad líquida, en donde la idea del trabajo y el matrimonio para toda la vida se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y sobre todo agotador, en donde también no solo se trata de movernos, sino de transformar la realidad que nos rodea. Es ahí donde se pone en práctica el design thinking. Este término fue acuñado por Zygmunt Bauman, sociólogo polaco de origen judío. ¿Qué es el design thinking? Algunos autores dicen que es una metodología, un proceso o una serie de pasos. El design thinking es más que eso, es una forma de pensar, es una actitud ante la realidad, es una herramienta para transformar la realidad que nos rodea. Es tener una visión optimista para ver los problemas como oportunidades. En resumen, es intentar entender bien el problema y a través de un proceso estructurar un producto o reformular uno existente y llevar de manera innovadora al mercado. Este, siendo un enfoque de innovación orientado a personas, sigue aspectos como un proceso colaborativo, la empresa debe crear un espacio seguro y además crear un espacio de creatividad. El proceso colaborativo. En el diseño de un producto o servicio se debe interactuar con el cliente y además con el entorno, y a través de ellos crear un producto o servicio esperado. Crear un espacio seguro. En la actualidad algunas empresas están implementando esta metodología, pero el problema es que los design thinkers o empleados dedicados a este ámbito tienen el temor de perder su trabajo si fallan. Esto es lo que no debe ocurrir al implementar esta disciplina. Se debe hacer que se sientan confiados a pesar de que se equivoquen. Pero debemos equivocarnos rápido, de manera inteligente y aprender. Además, ser capaces de crear o desechar con pocos recursos un servicio o producto. Crear un espacio de creatividad en donde se dé el respeto por las ideas y sobre todo la exploración de alternativas. El design thinking fue aplicado en el ámbito científico por Herbert Simons en 1969 en su libro La ciencia de lo artificial, y en la arquitectura por Peter Rose en 1987
en su libro Design Thinking y rápidamente fue adoptado en el ámbito empresarial por la consultora IDEO en 1991. Al tratarse de una forma de pensar, este es aplicable en cualquier ámbito de actividad, incluso en las actividades diarias. En lo empresarial, no solo se debe aplicar como una herramienta, se debe adoptar como una técnica que conforme el ADN de las empresas, estas conocidas como startups. Puede aplicarse en un escenario concreto para crear un nuevo producto o servicio o reformular uno existente. Características de un design thinker. Estas características no están definidas, pero en sí son las que más resaltan de un design thinker. Curiosidad genuina. Imaginemos una pared blanca en la que se encuentra un enchufe y dos agujeros. ¿Qué niño no se resistiría a la tentación de introducir el dedo o un objeto con punta? Es con esta curiosidad genuina que aprendemos de manera acelerada, y es por ello que debemos enfrentar las situaciones durante todo el proceso de diseño con una mente libre de un niño. Empatía. No solo se trata de escuchar al cliente, sino de observar y ponerse en el lugar del que usa el producto o servicio y también de usar. Humildad y aprendizaje. Nunca debemos creer que nuestra solución es la mejor. Además, debemos aprender de manera inteligente de todas las fallas. Valentía. No debemos tener miedo a equivocarnos, debemos estar seguros y confiados. Comunicación y colaboración. Como es una herramienta para la solución de necesidades de las personas, es importante que exista un canal de comunicación y colaboración efectiva durante todo el proceso de diseño. Fases del Design Thinking. Esta metodología no tiene una predeterminada cantidad de fases. Si nosotros investigamos en Internet, encontraremos en un promedio de 4, 5, 6 fases, pero nosotros deberíamos adecuarlo para poder crear servicios o productos adecuados. Además, esta metodología es circular y adaptable, y se puede hacer un feedback desde cualquier fase. Veremos las siguientes fases: define, idea, prototipa y aprende. Define. La primera fase de esta metodología empieza con empatizar con los clientes. La base de define es la empatía. Para ello debemos irnos al Gemba. Este también es una forma de pensar. Fue incorporado dentro de los modelos productivos de Toyota en Japón para optimizar y reducir el desperdicio. Gemba es un término japonés que significa el lugar real. En el ámbito empresarial es el lugar donde se genera valor, en donde se encuentran los problemas de los clientes. En este paso se debe conectar con ellos, conectar cómo se sienten, conocer sus motivaciones y vivir su experiencia. Además, se debe pensar, sentir, actuar y vivir en el entorno de nuestros clientes. Idea. En esta fase es momento de que salga toda la creatividad posible. Debemos de generar la mayor cantidad de ideas sin emitir juicio de valor alguno. Además, debemos de incentivar y fomentar las ideas más locas y disparatadas, sin miedo, siempre observando el entorno que nos rodea. De esta manera, con el equipo y usuarios, generar la mayor cantidad de ideas y extraer los más resaltantes, siempre empleando las herramientas y métodos adecuados en cada momento. Y finalizar aterrizando en las ideas seleccionadas para profundizar en ellas y tratar de entenderlos, cómo implementarlos. Prototipa. En esta fase debemos aterrizar la idea, convertirla tangible para que les permita ver lo que entendimos de su problema. Es darle forma a la idea, porque las ideas por sí solas no valen nada. El objetivo primordial de esta fase es diseñar e implementar un prototipo tangible que nos permita dar respuestas a los problemas subyacentes de los usuarios. A este prototipo le llamaremos producto mínimo viable. Producto mínimo viable. Mínimo porque se hará en el menor tiempo posible y con menor uso de recursos humanos y económicos. Viable porque nos permitirá entregar valor, resolviendo las problemáticas subyacentes de los clientes. Aprende. Esta es la última fase de la metodología, en la que deberemos testear y probar nuestro prototipo con los clientes,
de manera que podamos saber si el prototipo está funcionando, aprender en contacto con los usuarios del prototipo, identificar fallas y carencias e identificar las mejoras significativas.